No hay mejor tecnología que la que mueve nuestro cerebro en su afán de superarse. La constancia mezclada con el conocimiento da los mejores resultados. Sumario. Esta semana les presentaremos Solar Impulse, el avión solar más ambicioso desarrollado hasta el momento, capaz de dar la vuelta al mundo. Una experiencia piloto desarrollada por FECOAM en Cieza para impulsar el empleo de la biomasa como energía renovable. Viajaremos hasta la central nuclear de Garoña y con ello conoceremos diferentes opiniones sobre el uso de esta energía. Y como cierre, recordaremos en su 30 aniversario la trayectoria del POSIT hasta nuestros días. La sociedad más tecnológica es la que más eficazmente se adapta al medio. Se lo mostramos tras la publicidad. El mundo seguirá avanzando, la tecnología se adaptará a los cambios, pero las bases que todo lo sustentan permanecerán intactas. Todos los elementos naturales nos ofrecen sus propias formas de producir energía renovable. Recursos infinitos materializados de múltiples formas. Aquí tienen algunos ejemplos de sus posibles usos. El hombre desde siempre ha soñado con volar. Entre los mitos y leyendas de la antigüedad encontramos el caso griego del vuelo de Ícaro o el visionario diseño de un avión realizado por Leonardo da Vinci en el siglo XV. Pero no sería hasta el 17 de diciembre de 1903 cuando los hermanos Wright realizarían el que es considerado como el primer vuelo a motor de la historia. El pasado mes de mayo, 105 años después, Bertrand Piccard, nieto de Auguste Piccard, quien asombraría a la sociedad de la primera mitad del siglo XX con inventos como el batiscafo y proezas como ascender a la estratosfera en globo, presentaba una nueva proeza a ser alcanzada por el ser humano: diseñar un avión solar capaz de dar la vuelta al mundo. Solar Impulse será el avión solar más ambicioso desarrollado hasta el momento. Volará sin necesidad de queroseno, alimentándose tan solo con la electricidad que le proporcionen los paneles fotovoltaicos que recubren sus alas. La nave, que alcanzará una velocidad punta de 70 km por hora, será tan ligera que, de utilizar gasolina, apenas consumiría 1 litro por cada hora de vuelo. Realmente, los primeros conatos de aviación solar nacieron a mediados de los 70, al parecer en el mercado de las primeras células solares asequibles. Durante décadas se han desarrollado prototipos no tripulados con diferente éxito, hasta que en 1990 el norteamericano Enric Raymond consiguiera atravesar Estados Unidos a bordo del planeador Sunseeker. Aunque se trató de una travesía con 21 escalas, en la que el trayecto más largo recorrido fue de 400 kilómetros. Pero la auténtica inspiración que sirvió de desafío a Piccard fue el vuelo de Alan Coccini, que en 2005 logró que su aeronave se mantuviera en el cielo durante 48 horas consecutivas. La primera vez en la historia que un avión solar pudo continuar su vuelo de noche, gracias a la energía acumulada del sol durante el día. Y son precisamente las baterías, indispensables para el vuelo nocturno, las que plantean el gran quebradero de cabeza de este nuevo proyecto, pues representan el 25% del peso global del avión. Solar Impulse, con una envergadura de 80 metros, superior a la de un Airbus 340, pero con un peso de tan solo 1,5 toneladas frente a las 170 toneladas del Airbus, deberá contar con una cabina presurizada para así poder atravesar sin escalas los continentes y el Atlántico. Un avión que no será una realidad hasta 2012, pero del que ya se está fabricando un prototipo, el HB-SIA. Con 60 metros de envergadura, aunque con cabina sin presurizar, sobre él se verificarán todas las hipótesis de trabajo para, a finales de 2009, realizar un vuelo de 36 horas, un ciclo día-noche-día.
Picard, quien en 1999 se convirtió en el primer hombre en rodear el planeta en globo y sin escalas, pretende dar en 2012, con Solar Impulse, la vuelta al mundo, partiendo de Emiratos Árabes, pasando por China, Hawái, Florida y el sur de España, entre otros destinos, finalizando de nuevo en los Emiratos Árabes. Un proyecto símbolo del uso de la energía renovable, en el que están implicados más de 50 ingenieros de 6 países diferentes y con el que se pretende demostrar que es posible volar solo con energía solar. La biomasa es la materia orgánica originada en un proceso biológico espontáneo o provocado y utilizable como fuente de energía. Residuos forestales como la leña o arbustos, agrícolas como la paja, industriales o urbanos, pueden emplearse en su mayoría como combustible. Tras la quema o transformación de dichos residuos y según el estado físico en el que se presenten, los biocombustibles pueden ser sólidos empleados para fines térmicos y eléctricos o líquidos biocarburantes para automoción. La Federación de Cooperativas Agrarias en Murcia, FECOAN, junto a la empresa Almadenes y a través de su filial Recursos Bioenergéticos, ha desarrollado en Cieza una experiencia piloto para impulsar el empleo de la biomasa como energía renovable. La importante cultura agrícola que caracteriza la región convierte al sureste nacional en una fuente potencial para el desarrollo de este recurso. En concreto, se trata de revalorizar los desechos agrarios que suponen el cambio varietal de 200 hectáreas de frutales en esta localidad para producir astillas que serán empleadas como biomasa para las calderas de calefacción o en plantas térmicas de producción de electricidad. Esta experiencia ha dado como resultado que cada frutal arrancado en el cambio varietal proporcione unos 70 kilogramos de astillas. En el caso de Cieza, cuya experiencia piloto se desarrolla en un área de 200 hectáreas, se pueden obtener hasta 8.000 toneladas de astillas para su posterior conversión energética. Una parte fundamental de la región de Murcia, en este caso lo que son los leñosos de las cooperativas de FECOAN, que son el elemento fundamental para la biomasa. Los datos técnicos pues son muy interesantes, puesto que demuestran una vez más que la perspectiva ambiental y sostenible es la que prima en este tipo de industria, en este tipo de sector, el renovable, y que una vez más pues, hace que el gobierno de la región de Murcia esté atento a aquellas vanguardias desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ambiental, para seguir siendo vanguardia, como digo, seguir siendo referencia en el uso de las energías renovables. Esta experiencia piloto no es la única que está llevando a cabo FECOAN con Almadenes para incentivar el empleo de la biomasa. Ambas empresas conjuntamente están desarrollando un proyecto de transformación energética de los cardos que crecen en zonas de cultivo abandonadas. Iniciativas como esta, además de impulsar la reutilización de desechos que tradicionalmente eran quemados sin más, suponen hoy la producción de energía limpia y una gran ayuda para que nuestro planeta pueda respirar un poco mejor. Cada vez necesitamos más energía y menos contaminación. Nos guste o no, esta premisa nos ha llevado a reabrir el debate público sobre la energía nuclear. La central nuclear de Garoña es un ejemplo de la actual dicotomía: energía nuclear, sí o no. La central nuclear de Santa María de Garoña saltaba a la actualidad a raíz de una noticia que aseguraba el cierre definitivo de la planta nuclear. No es la primera vez que la central burgalesa acapara la atención de los medios y de la sociedad. Garoña comenzó a funcionar en 1971. Es la central más antigua de las 9 que existen en España y por ello hace ya tiempo que se ha puesto en entredicho la seguridad de sus instalaciones. Cuando hablamos de grietas uno puede pensar que son boquetes. Estamos hablando de hendiduras que tienen el tamaño, el espesor y la profundidad de un cabello. Con todo eso, lo que hemos hecho ha sido un programa de mejoras, de reparación de ese tipo de fisuras que hacen que la instalación no se vea mermada en su seguridad. Es decir, no tenemos un problema con las fisuras en el interior del reactor.
hemos tenido un problema que hemos solucionado, porque si no, hay una cosa muy clara, si no fuéramos seguros no operaríamos. Obviamente los problemas estructurales de la central vienen arrastrándose desde hace casi 20 años y ha sido reconocido posteriormente, son las famosas 80 grietas de la tapa de la vasija del reactor de Zorita, que son dos centrales gemelas, ¿no? Cada vez las paradas no programadas se acortan más en el tiempo y eso denota que el estrés de los materiales, la aleación que utilizaron en su día para hacer las soldaduras, pues con el estrés ese de los materiales y la explosión nuclear pues se va resquebrajando. En estos momentos no se puede decir que es una central segura, todo lo contrario, será en el ranking internacional probablemente la central que tiene más dudas sobre su seguridad en estos momentos. La cuestión de la vida útil de este tipo de instalaciones es una de las críticas a las que se enfrenta Garoña. Se calcula que la vida útil de los reactores nucleares ronda los 25 años y Garoña lleva 36 en funcionamiento. Además, hace pocas semanas, la empresa propietaria de la central, Nuclenor, solicitó al Ministerio de Industria permiso para alargar la explotación de la central hasta el año 2019. Nadie diseñó una central nuclear con unas piscinas para los residuos nucleares que requieran menos vida de la que se quiere a la central. Entonces el debate ya se sustanció en torno al cierre de esos 25 años, que había temas técnicos para de alguna forma afirmar taxativamente que estaba diseñada para esos 25 años. La central entonces curiosamente planteó que no, que esas centrales podían incluso llegar a los 40 años y ahora nos estamos encontrando con que la propia Nuclenor, Iberdrola y Endesa están planteando una prórroga que lo llevaría a 49 años de vida. Entonces alargarlo más allá del 2009, llegar hasta el 2009 ya nos parece una insensatez. Motivos ha habido en estos 8 años que llevan desde esa prórroga 1000 para poderla cerrar mañana. La vida de una instalación nuclear, de un reactor nuclear, no tiene que ver con 25 años, la duración. 25 años, que a veces se confunden los términos, tiene que ver con lo que antes se estimaba y estaba previsto en la ley para recuperar la inversión inicial. Lo que estamos viendo, especialmente en Estados Unidos, pero también en Suiza y en algún otro país, en Francia, etcétera, en Gran Bretaña, es que las autoridades reguladoras lo que están haciendo es ampliar la vida, porque la situación de las plantas, de los reactores, es mejor de la que se pensaba cuando se construyeron. De hecho, en Estados Unidos hay cerca de 40 centrales, algunas idénticas en edad, en tecnología, en situaciones Santa María de Garoña, que están ya con permisos para operar hasta 60 años. A día de hoy, la central de Garoña produce 4.000 millones de kilovatios hora al año. Con esta cantidad se cubre aproximadamente el 2% de la necesidad total anual de electricidad en el Estado. Dicho de otra manera, se abastece las necesidades de energía eléctrica de 1 millón de personas al año en el Estado. El 20% de la electricidad del Estado proviene de fuentes de energía renovables. Otro 57% se consigue a partir de fuentes fósiles como el gas, el petróleo o el carbón. El resto, un 25% aproximadamente, se obtiene de las 9 centrales nucleares que existen en el Estado. Esos son los datos de producción, pero veamos cómo se produce la energía nuclear. El combustible que utilizan las centrales nucleares es uranio enriquecido, que se obtiene a partir del uranio natural. El uranio, en su estado natural, está formado por 3 tipos de isótopos. Uno de ellos es el isótopo U-235. Enriquecer uranio significa conseguir un material donde la proporción de U-235 sea mayor, ya que es este isótopo el que se utiliza para realizar la fisión nuclear. El uranio enriquecido se encuentra en forma de pequeñas pastillas cilíndricas dentro del reactor. La fisión nuclear comienza lanzando un neutrón contra un átomo de uranio. Este se divide en 2, libera 2 o más neutrones y estos a su vez chocan con otros átomos. Se trata de una reacción en cadena que genera una enorme cantidad de calor. Este calor se emplea para calentar agua y así producir vapor. El vapor mueve las turbinas de la central y las turbinas a su vez mueven el alternador que convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Mientras en casa la cuestión nuclear ha recobrado actualidad a raíz de los ecos del cierre de Garoña, en el exterior, la polémica nuclear ha saltado a los titulares de todo el mundo de la mano del programa nuclear iraní. Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instan a Irán a que abandone sus planes de abastecer el país con plantas nucleares. Pero Irán defiende su derecho a poder beneficiarse de tecnología nuclear civil, al igual que lo hacen otros países del mundo.
Otra noticia que también ha colocado la cuestión nuclear en primera línea ha sido la intención que varias potencias mundiales han mostrado de volver a apostar por este tipo de energía. Estados Unidos, Rusia, Francia, India y Japón justifican su apuesta diciendo que ante la carestía y el límite de vida de los combustibles fósiles, cada vez se hace más necesario invertir en fuentes como la nuclear. Además, añaden que los reactores no emiten dióxido de carbono a la atmósfera y que así contribuyen a conseguir el objetivo del Protocolo de Kioto. Para muchos, este resurgimiento nuclear no parece encajar en los tiempos actuales, donde desde hace años se impulsan las energías limpias y renovables. Por otro lado, imágenes como las de Chernóbil la han convertido en la energía más impopular de todas. Sin embargo, también son muchos los que le conceden un gran margen de confianza. Este sector defiende que hablar de la energía nuclear como algo obsoleto es cerrar los ojos a una alternativa real. El debate no está en si la energía nuclear tiene o no tiene riesgo, evidentemente tiene, igual que el resto de las energías o el resto de las formas de producir energía. El debate está en si la sociedad está dispuesta a admitir los riesgos que supone tener centrales nucleares para la producción de energía eléctrica. El riesgo de que ocurra un accidente como el de Chernóbil en las centrales de nuestro entorno yo diría que prácticamente es nulo. Y no puede volver a suceder por dos razones, básicamente, porque el tipo de reactor es distinto. En nuestro entorno los reactores son de agua a presión o de agua en ebullición y el comportamiento de estos reactores cuando se produce alguna anomalía pues es completamente distinto y la reacción en cadena no se dispara, directamente se para. Y el segundo motivo es que las centrales nucleares de nuestro entorno tienen un edificio de contención que en caso de que se produzca un accidente como el de Chernóbil, pues los productos de fisión que saldrían al exterior quedan retenidos en dicho edificio. Evidentemente, cuando hay gente que defiende la energía nuclear, pues será que alguna ventaja tiene, evidentemente. Es una manera de conseguir energía que la sociedad pues consume a marchas forzadas, pero bueno, en la otra parte de la balanza pues hay muchos riesgos que todos conocen, que nadie niega, pero el tema final es el tema de la elección. ¿Estamos dispuestos nosotros, la sociedad, a correr esos riesgos por tener unas comodidades, sí o no? ¿Y qué efectos tienen esos riesgos? Pues en las sociedades del futuro. Entonces yo, sopesando ambas cosas, para mí claramente la balanza es negativa y yo creo que no merece la pena correr el riesgo de tener una energía a corto plazo, durante unos cuantos años, manejable, vamos a decir, y crear unos riesgos que pueden ocurrir durante esos años y, en cualquier caso, hipotecamos el futuro de otras generaciones. El problema principal que tiene la energía nuclear, tal y como está organizada hoy en día, pues es la producción de residuos que realmente son muy contaminantes, son muy radiactivos y además lo son durante mucho tiempo, ¿verdad? De todas formas, pues, por decir algo a favor de los residuos que se generan, pues hay que decir que el volumen generado de residuos realmente es muy pequeño. La tendencia hoy en día es pues, a tener controlados esos residuos, es decir, si bien son altamente contaminantes, altamente radiactivos, al ser un volumen, digamos, reducido, pues lo que tenemos que hacer es mantener esos residuos controlados durante todo el tiempo que sea necesario. La tendencia actual, como decía, es el almacenamiento geológico profundo, es decir, coger estos residuos, tratarlos adecuadamente, darles una forma física estable y meterlos bajo tierra de forma controlada durante mucho tiempo. Por el momento no hay solución. Bueno, ¿y quién asegura que vaya a haberla? Por la física misma, por el concepto de lo que es la materia radiactiva, yo no veo posibilidades de que eso se pueda resolver de una manera sencilla. Pero luego hay otro problema adicional, que se obvia, se dice, el lugar donde se guarda es seguro, pero allí hay que llevarlo. Y entonces está todo el problema del transporte. Y en el transporte sabemos todos que puede haber accidentes siempre. A corto y a medio plazo, la energía nuclear, desde luego, va a seguir estando con nosotros. Con respecto a las energías renovables, pues mi apuesta personal es que realmente la demanda base de energía la cubramos mediante energía nuclear y el resto, en la medida de lo posible, pues sea aportado por las energías renovables. Es imposible a día de hoy abastecer toda la demanda que tiene la sociedad mediante energías renovables y muy posiblemente sea imposible durante muchísimo tiempo. El problema es que
qué decisión van a tomar los grandes poderes políticos y económicos de todo el mundo. Y me temo mucho que esos van a decidir a favor de la energía nuclear. Pero al mismo tiempo yo digo que pues, el mismo planteamiento de las energías renovables en gran medida ha venido por la crítica fuerte que se le hizo al planteamiento de las centrales nucleares. Luego hay otra cosa que la gente obvia, y es que el tema de la energía nuclear es pan para hoy y hambre para mañana. Se calcula que en 30 años desaparecerá ya todo ese tipo de fuentes de uranio para poder utilizar para centrales nucleares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a hacer una solución provisional para 30 años, 40 años, lo que sea? ¿Y luego qué? Claro, ¿es ganar tiempo para hacer otras soluciones? Pues ¿por qué no se empieza desde ya a buscar unas soluciones de fondo reales? Este año celebramos el 30 cumpleaños del papel recordatorio por excelencia, el POSIT. Con este desarrollo les dejamos hasta la semana próxima. ¿Quién no ha intentado alguna vez recordar una cita de trabajo importante empapelando la pantalla del ordenador con el recordatorio escrito en un POSIT? Este papelito amarillo se ha convertido en la nota por excelencia presente tanto en oficinas como en escuelas o casas particulares de todo el mundo. Hoy se cumplen 30 años desde que en 1977 se crease el primer prototipo. Su origen se remonta a 1968, cuando el investigador de la compañía estadounidense 3M, Spencer Silver, buscaba crear un potente adhesivo y al no obtener de él las cualidades requeridas, decidió no otorgarle empleo alguno. 6 años más tarde, un colega suyo, Arthur Fry, cansado de perder los recortes que empleaba a modo de marcapáginas en el libro de himnos del coro de su iglesia, se le ocurrió usar aquel adhesivo para señalar la parte del canto en la que se encontraba. Al comprobar la efectividad del adhesivo, que era capaz de fijar notas sin dañar la superficie del libro, Fry decidió emplearlo para este fin en repetidas ocasiones. Un buen día se encontró con un escrito sobre la superficie del papel adhesivo, con lo cual se percató de las posibilidades para organizar la información y lo presentó en su empresa Minnesota Mining and Manufacturing Company para su comercialización. Tras varios rechazos, por fin entre 1980 y 1981, gracias a una poderosa campaña publicitaria, el producto se puso a la venta en todo el mundo. Un año después de su lanzamiento, fue considerado el producto estrella de 3M. Hoy las ventas de esta compañía rondan los $20 millones y opera en más de 60 países de todo el mundo. Una reciente innovación inspirada en este artilugio de hace 30 años es el software que imita en parte la función de los POSIT, creando ventanas emergentes en el escritorio del PC. De un libro de cánticos eclesiásticos a un desarrollo informático. ¿Quién lo iba a pensar hace 30 años?